Durante casi 40 años, un asesino multimillonario pudo evadir las autoridades, y a pesar de que habían pruebas contundentes para meterlo tras las rejas de por vida, siempre era dejado en libertad, hasta que un día cometió un grave error del cual se arrepentiría. Soy el inspector Wilfredo, y antes de contarte esta perturbadora historia, te damos las gracias por ver el video y a la vez te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like y active la campanita de notificaciones y de esta manera contribuyes a que nuestro canal siga creciendo. El 12 de abril de 1943, en la ciudad de Nueva York, nace Robert Durst, miembro de una familia adinerada de Norteamérica. Su abuelo paterno, un inmigrante judío austrohúngaro, trabajó como sastre en Europa. Al llegar a los Estados Unidos, se convirtió en un gran gerente inmobiliario y promotor, fundando en 1927 una empresa inmobiliaria, la cual se convirtió en un imperio familiar. El padre de Robert también fue un importante inversionista de la misma rama en la costa este de los Estados Unidos. Robert Durst tuvo una infancia llena de toda clase de lujos, pero complicada, marcada por un padre muy autoritario y ausente, y trastornado por el suicidio de su madre en 1950. Según explicó Robert años más tarde, él fue testigo de cómo Bernice, su madre, se arrojó desde lo alto de la casa, una versión que contradice a la del resto de la familia, que alega que fue un desgraciado accidente. De ahí que desde una edad bien temprana, Robert se mostrara como un niño conflictivo, tenía arrebatos de violencia y de agresividad, era mentiroso patológico y la rivalidad con Douglas, su hermano pequeño, generaba continuas peleas. Además, era solitario y apenas socializaba con sus compañeros de clase. A los 10 años, Robert ya visitaba psiquiatra por presuntos problemas psicológicos tras la muerte de su madre. El profesional afirmó que el niño padecía de descomposición de la personalidad y posiblemente esquizofrenia. Pese al diagnóstico, Robert nunca se sometió a tratamiento alguno y se enfocó en los estudios. En la escuela se graduó con buenas notas, luego se licenció en economía en la Universidad de Lehigh y estuvo realizando un doctorado en una universidad de Los Ángeles. Fue allí donde conoció a Susan Berman, hija de un reconocido mafioso encargado de los hoteles más lujosos de Las Vegas. Su madre, al igual que la de Robert, también se había suicidado cuando ella era pequeña. Robert Durst se convirtió en promotor en la empresa de su padre, la cual soñaba con dirigir algún día por ser el primogénito, pero por alguna razón su hermano Douglas fue quien quedó a cargo de la dirección de la empresa familiar años más tarde. Su vida personal pareció estabilizarse cuando en 1971 conoció a Catherine McCormack, una joven delgada, rubia, de ojos azules, ayudante de dentista y futura pediatra. El heredero del imperio inmobiliario y la hermosa Katy quedaron flechados cuando Durst acudió a buscar el cobro del alquiler del apartamento donde vivía la joven, el cual era de la propiedad de la familia de Robert. Catherine era la menor de 5 hermanos de una familia unida de clase media-baja donde el dinero escaseaba. Bob, como le apodaban a Durst, era mayor que McCormack, tenía el cabello largo y unas cuantas pulgadas más alto que ella. Esa hermosa tarde de domingo de otoño, la atracción entre Katy y Robert fue inmediata y mutua. Fue el comienzo de lo que el hermano de Katy, Jim McCormack, llamó un romance de cuento. En 1973, la pareja se casó y dividió su tiempo entre un ático en el lado oeste de Manhattan, un apartamento en el lado oeste y un bungalow de piedra en el campo del estado de Nueva York.
La idílica vida de Robert y Kathleen estuvo también llena de viajes por medio mundo y muchos lujos, lo cual contrastaba con el carácter iracundo del millonario. Pero rápidamente su relación de cuentos de hadas se convirtió en un espectáculo de terror, de constantes peleas, amoríos y en última instancia violencia descarada, fruto del carácter violento de Robert. Katy sufría de constantes abusos y tenía miedo de su esposo. Incluso se dice que perdió un embarazo fruto de una paliza. A finales de diciembre de 1981, cuando se encontraba en una fiesta a la cual asistió sola, recibió una llamada de Bob para regañarla y pedirle que regresara a la casa, pero antes de marcharse le declaró a sus amigos que se sentía aterrada de lo que pudiera hacer su marido. Al parecer, presentía algo que un mes después ocurriría. A principios de 1982, McCormack acudió al hospital con moretones en el rostro. Aquello fue un punto de inflexión en Kathleen, porque decidió separarse y pedir un acuerdo de divorcio, una decisión con la que Robert no estaba de acuerdo. La madrugada del 31 de enero de 1982, Kathleen McCormack, de 29 años, desapareció repentinamente, solo unos meses antes de graduarse de la escuela de medicina y convertirse en doctora. Su esposo tardó 4 días en denunciar su desaparición. No hubo últimas llamadas a sus muchos amigos, ni una nota a su madre Ann McCormack. Cuando Durst decidió denunciar la desaparición de su esposa, aseguró que esa noche la subió a un tren con dirección a Manhattan desde su casa en South Salem, justo al norte de la ciudad de Nueva York. Afirmó que luego habló con ella por teléfono cuando llegó a su penthouse en Manhattan. McCormack asistía a la escuela de medicina en ese entonces, y el personal de la escuela informó haber recibido una llamada telefónica a la mañana siguiente de una mujer que se identificó como Katy, quien dijo que faltaría clases por estar enferma. La casa de los Durst en Salem nunca fue registrada. A pesar de ser investigado, no se pudo probar nada contra Robert Durst, especialmente por la coartada y defensa que hizo de él su gran amiga, Susan Berman. Los años pasaban y el caso de la desaparición de Katy McCormack se estancaba hasta que finalmente fue archivado. Mientras tanto, el imperio de Robert Durst y su familia continuaba creciendo, hasta que en el año 2000 la policía reabrió el caso de Katy. Fue entonces cuando el empresario decidió ocultarse durante varios meses disfrazado de mujer, viviendo bajo el alias de Dorothy Sinner en una comunidad tranquila en Galveston, Texas. En ese tiempo, su amiga Susan era su gran apoyo, la cual le enviaba cheques en numerosas ocasiones. Sin embargo, Durst se volvió a convertir en sospechoso de asesinato cuando en la víspera de Navidad del año 2000, Berman fue hallada con un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza en un asesinato estilo ejecución. Estaba en su casa de Benedict Canyon, en Los Ángeles. Este hecho ocurrió solo unos días después de que Susan Berman había sido interrogada por la policía por la desaparición de Kathleen McCormack, lo que parecía confirmar las sospechas de que Durst la había asesinado por miedo a que desbaratara su coartada. Pero increíblemente, Robert volvía a escaparse de las manos de la justicia al ser liberado por falta de pruebas, hasta que en el año 2001 asesinó y descuartizó a un vecino suyo de la tercera edad llamado Morris Black, en Texas. Morris había descubierto la verdadera identidad de Robert, lo que provocó que lo asesinara para mantenerlo callado. En el 2003, Durst fue llevado a juicio. Allí afirmó que Black había entrado a su casa a robar, y cuando fue descubierto por él, Morris sacó su arma y que ambos estaban peleando por ella cuando se disparó accidentalmente.
El disparo alcanzó a Morris en la cabeza, matándolo al instante. Bott admitió que por las investigaciones que ya había sobre él, tuvo miedo y optó por deshacerse del cadáver, cortando el cuerpo de su vecino con un hacha y una sierra de arco, y arrojando las partes en bolsas de plástico a la bahía de Galveston. Se encontraron todas las partes desmembradas del cuerpo de Morris, excepto su cabeza. Sin esta parte del cuerpo, fue difícil para los investigadores refutar la versión de Durst sobre los hechos del asesinato. Un investigador principal del caso dijo que creía que Durst probablemente le disparó a Black a quemarropa en la parte posterior de la cabeza, de la misma manera que había asesinado a Susan Berman. En el 2005, el sospechoso fue absuelto del asesinato de su vecino, pero fue sentenciado a 5 años de prisión por obstrucción de pruebas a la justicia. Solo duró 3 años en prisión. La sentencia creó un escándalo y acaparó la atención mediática de los medios por el posible trato favorable que se le estaba dando al asesino. Fue en este punto en donde la cadena de televisión HBO se interesó por su historia y decidió hacer un documental sobre Robert Durst. El empresario millonario accedió, realizando entrevistas, mostrando sus papeles privados, recuerdos y fotografías. Un intento de limpiar su imagen que no resultó como esperaba. Durante una de las grabaciones, Robert, quien era una persona arrogante, se sintió arrinconado y nervioso por las preguntas que el entrevistador le realizaba sobre el asesinato de Susan con pruebas en mano, y en ese momento decidió acudir al baño con el micrófono abierto. Un descuido del que no fue consciente, ya que empezó a hablar consigo mismo frente al espejo y a decir: "There it is. You're caught. What a disaster. Oh, and the burping. I'm having difficulty with the question. What the hell did I do? Killed them all, of course. I mean, I really killed them." Siendo esta confesión el principio del fin para el millonario inmobiliario de la ciudad de Nueva York. Horas antes de emitirse el último episodio, las autoridades arrestaron a Durst en New Orleans. Cuando se difundió la noticia del arresto, Douglas, su hermano menor, sintió un gran alivio y dio gracias a las personas que ayudaron a su detención. Durante 15 años, Durst negó su implicación en el crimen, al igual que en la desaparición de su mujer casi 40 años atrás. Sin embargo, su desliz terminó delatándolo. En marzo del 2020, comenzó el juicio contra el multimillonario asesino, pero solo por el homicidio de su mejor amiga, la escritora Susan Berman. El clip del documental donde supuestamente reconocía los delitos fue utilizado como prueba durante el juicio, un juicio que fue aplazado en numerosas ocasiones por su salud y por la pandemia del COVID-19. Durante su declaración, el millonario, asistido por un respirador y en silla de ruedas, confesó haber descubierto el cuerpo de su amiga. Dijo también haber escrito una nota a la policía para avisar del crimen, pero nunca declaró haberla matado. Siempre lo negó. Su abogado defensor aseguró que Bob Durst no mató a Susan y, peor aún, que no sabe quién lo hizo. Incluso tildó de torpe e inocente a su defendido para justificar su pésima toma de decisiones. Por su parte, la fiscalía siempre tuvo claro quién era el verdadero Robert Durst, aunque en estos momentos se mostrase como un anciano enfermo y débil.
En septiembre del 2021, el Tribunal de Los Ángeles declaró a Robert Durst culpable del asesinato de Susan Berman y lo sentenció a cadena perpetua. 4 meses después de la sentencia, el 10 de enero del 2022, el millonario asesino falleció en el Hospital General de San Joaquín, California, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su delicado estado de salud había empeorado tras contagiarse de COVID-19 días después de ser condenado. Su muerte deja muchas preguntas sin respuestas y mucho dolor en los familiares de sus víctimas.